Él porque él sí que hace, o sea, sí que adapta las piezas, por ejemplo, para la ofrenda, no tocamos lo mismo que para la entrada de banda. Tocamos piezas de ofrenda, ¿no? A otro, con otro ritmo diferente. Aunque sean, son de él, pero están, digamos que están hechas con un ritmo más pausado o con una melodía diferente pero sí adaptadas a más solemne, ¿no? No tan festival, claro. Efectivamente, es más típico el paso doble para una entrada de bandas, pero para unos sociales de Petrer toca el paso doble, ya lleva por ejemplo hasta Castellón, o sea, hay muchas joyas lo utilizan. Y es de nuestro Claro, tocamos en Moros y Cristianos en Alcoy, y en Oriente hemos tocado. Luego hemos ido a Fallas de Valencia, también hemos ido. Pueblos pequeños, en Facheca, en Benasau, en pueblecitos para nuestras fiestas, en Sevilla, también sería un instrumento. Se acopla bien. Pero no solo eso, sino que las dolçainas modernas cada vez están más temperadas, ¿no? Más se parecen, digamos, más a la afinación que utilizan los instrumentos, vamos a decir, clásicos, ¿no? Que se estudian en los conservatorios desde hace mucho tiempo. Pero la dolçaina hoy en día cada vez, digamos, que está aparte, digamos, de que se puede hacer música antigua o música barroca, ¿me entiendes? Hay cosas hechas para órgano y dolçaina o dos dolçainas, etcétera, etcétera. O sea, hay parte clásica, digamos, la parte tradicional que se mantiene y digamos la parte moderna que podría ser el rock, el jazz y otros estilos. O sea que cada vez hay un abanico más grande. ¿Y la dolçaina? Muy dolçaineras. ¿Habéis probado alguna vez el tabalet? ¿Habéis intentado o no renunciáis vosotros a vuestro dolçaina? La verdad es que bueno, sí. Actualmente lo que comentaba el del conservatorio es la asignatura complementaria, ¿no? O sea, un dolçainer tiene que saber algo de tabalet. Claro, por lo menos, aunque sea básico, ¿no? El ritmo. Claro, los ritmos básicos debe conocerlos y si sabe tocarlos mucho mejor, ¿no? ¿Y vosotros cómo habéis aprendido? ¿Cómo surge esta pasión por la dolçaina? ¿De dónde surge? ¿Os gustó y un día dijisteis vamos a probar? ¿Cogisteis y dijisteis oye, ves? En mi caso porque mi hermano tocaba. ¿Te viene de familia? Bueno, de familia no. Más o menos. Mi hermano tocaba y bueno, había un programa del ayuntamiento que se llamaba Aula Abierta, que todavía continúa y había clases de dolçaina. Que las daba un dolçainer muy bueno de Petrer que se llama Eliseu Climent y empecé ahí y bueno, como yo mucha gente, ¿no? Y nada, de ahí viene de que mi hermano tenía partituras y tenía la dolçaina en cañas por casa y eso. ¿Y tú, Miquel? Yo de familia nada, yo ¿Fue espontáneo? Sí. No, es como todo, ¿no? O sea, como cualquier instrumento, en principio es costoso, ¿no? Porque, claro, porque no acabas de tocar ninguna canción, ¿sabes? Y te molesta la boca, los labios. Esa boquilla tan extraña. Claro, ¿no? es que es la caña más, o sea, de los instrumentos de doble lengüeta. ¿Puedes tocarlo? Claro. Es de las cañas más rígidas que hay, más gruesas. Es muy finito. Bueno, es muy finito, pero si vieras una un 10% yo creo de la gente, por decir una cifra, o un 5 o un 10% o menos de la gente que toca, solamente unos pocos. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que la mayoría, eso lo que dice, un 90-95%, un altísimo porcentaje de gente la tiene más como una cosa, en plan, como una afición más que como una dedicación, pero sí que hay gente que por supuesto, bueno. Sí, suelen complementarlo dando clases o siendo directores de grupos, de collas, ¿me entiendes? Y eso, pues van, a lo mejor cada día van a un pueblo
nuestro profe nos da a nosotros clases, luego va a Elche, ¿sabes? Tiene que hacer cada día en un sitio para dedicarse a ello, ¿no? O sea, hombre, la gente que escribe se publican CDs, se publican libros, o sea, cada vez salen hay más cosas. O sea, hay un cambio, o sea, el cambio estuvo, digamos que el punto de inflexión estuvo sobre el 75 o así, la primera escuela que se crea es en Algemesí, Valencia, porque se quedan sin dolçainers para la procesión del Corpus, que es este domingo. Para la procesión del Corpus se quedan sin dolçainers y entonces tienen que contratarlos de Valencia y de fuera. En esa época, claro, entonces hubo gente. O sea, viendo que tienen que contratar gente de fuera, llamar a gente de Valencia o de otros pueblos de alrededor, dijeron, pues, ¿por qué no vamos a hacer una escuela para que no se pierda, y a partir de ahí la primera escuela que se crea es en Algemesí, y de ahí ya se extiende, claro, Muro de Alcoy, después la chafirá de Muro, de Alcoy, que hace la comarca, toda la contorna. Pues Miguel, te devuelvo tu dolçainer, muchas gracias. tu objeto preciado. Y bueno, chicos, pues sin más, agradecer mucho. Muchas gracias. Pues os contaré en Coveres. Muchas gracias y nosotros pues seguimos